Yo soy el profesor doctor Martín Dehesa, de la Universidad de El Salvador, especialista en terapia intensiva, director de la carrera de la misma especialidad. Hoy me toca un tema, yo sé, bastante complejo, pero muy frecuente, que son los desórdenes de los fluidos y electrolitos en el paciente internado en un hospital. En la primera parte vamos a hablar de los desórdenes hidroelectrolíticos, todo lo relacionado a su diagnóstico y a su clasificación, y en un segundo momento, en una segunda parte, vamos a hablar del tratamiento. Para lograr la comprensión de este tema, vamos a revisar la fisiología del agua y del sodio. Vamos a reconocer las principales alteraciones catiónicas que define un catión, aquel ion con una partícula positiva, y vamos a intervenir en el tratamiento agudo de estos desórdenes. Ante todo, tenemos que recordar que el agua corporal total está dividida en el organismo en el extracelular un 20% y el intracelular un 40%. Hay que recordar que el hombre, su peso corporal, el 60% es agua, mientras que la mujer tenemos un 50% de agua de peso corporal. Ya vamos a ver que es importante tener este concepto. El agua ingresa a través de fuentes externas como alimentos, bebidas, oxidación de los nutrientes, llevando aproximadamente unos 20 a 30 centímetros kilo peso. Mientras que la excreción de agua para lograr un balance, lograr un equilibrio, se hace fundamentalmente a través de la orina, de los pulmones, de la piel y de las heces. Esto nos lleva a un balance que es neutro. Tenemos que saber, para entender los desórdenes hidroelectrolíticos, que el sodio es el rey del extracelular, acompañado por su reina, que es el cloro, mientras que a nivel del intracelular, el gran rey es el potasio, acompañado por el calcio y el magnesio. Vamos a ver cómo se regula el agua y el sodio. El agua fundamentalmente se regula por lo que ustedes ya saben, por la sed, por la presencia de una hormona, la hormona antidiurética o vasopresina, que estimula la reabsorción de líquido, por la eliminación de orina de los riñones a través del sistema renina-angiotensina, y esto nos va a llevar a la homeostasis, que quiero decir, al equilibrio del agua corporal. El equilibrio del agua corporal está íntimamente relacionado con el sodio plasmático, y el sodio plasmático es lo que me va a dar la osmolaridad, teniendo en cuenta que osmolaridad es el número de partículas que está distribuido en un solvente. Veamos ahora la hormona antidiurética, una hormona fundamental en la fisiopatogenia de los desórdenes hidroelectrolíticos. Vamos a tener que frente a un trastorno de osmolaridad, por ejemplo, un trastorno de deshidratación o a un trastorno de hipovolemia o hipotensión arterial, a través del hipotálamo, de la parte posterior del hipotálamo, tendremos la estimulación de la vasopresina que vaya a llevar a retener el líquido. Ahora sí, para empezar a entender el ionograma plasmático, de dónde sale, tenemos que ver que el sodio plasmático no es otra cosa que una relación entre el sodio intercambiable que existe en el organismo más el potasio, dividido el agua corporal total. En este caso, el sodio de un paciente de 70 kilos es de 6.000 miliequivalentes y el agua de unos 42 miliequivalentes. Si nosotros hacemos esta división, nos va a dar que el paciente tiene un sodio plasmático de 142 mililitros, o sea, un valor normal. Pero ¿qué pasa si el agua del paciente aumenta por alguna razón? Porque tiene problemas para excretar el agua, debido a un ingreso excesivo de la misma. Este numerador de 6.000 se va a dividir por un numerador de 50 litros, llevando a un sodio, en este caso sérico, como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, de 120 miliequivalentes. Esta es la típica hiponatremia dilucional. Caso inverso, cuando el agua corporal total se reduce por algún motivo, por alguna deshidratación, excesivo calor, excesivas pérdidas, vamos a ver que se concentra el sodio, aumentando así el sodio plasmático. Esta es la ecuación de Ederman, como habíamos visto, y explica por qué se produce
los trastornos hidroelectrolíticos, tanto en hiponatremia como en hipernatremia. Ahora sí, cuando queremos hacer un diagnóstico de hiponatremia, primero vamos a preguntarnos si es real, si la excreción de agua fue apropiada y si es adecuado la expresión de la hormona antidiurética. Estos temas son muy importantes porque no todas las hiponatremias son reales. La hiponatremia real, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, son aquellas que tienen la osmolaridad disminuida, mientras que aquellos pacientes que cuando le medimos la osmolaridad tienen una osmolaridad normal, nos tiene que hacer pensar que estamos frente a una hiperlipidemia o frente a un aumento de las proteínas, como ejemplo el mieloma múltiple. También la hiponatremia puede cursar con aumento de la osmolaridad plasmática. Este aumento de la osmolaridad plasmática con hiponatremia nos tiene que hacer pensar en dos cosas. El aumento de la glucemia, por ejemplo, en el caso de la diabetes, o de partículas osmóticamente activas como el manitol. En resumen, la hiponatremia, fracción hiponatremia pura, tiene que ser una hiponatremia con osmolaridad baja. Después tenemos que ver si la excreción de agua es apropiada. Para eso tenemos que ver la liberación de la hormona antidiurética. Si la liberación de la hormona antidiurética está disminuida, quiere decir que tiene una respuesta apropiada. Pero si está normal o aumentada, nos está hablando que tiene una respuesta inapropiada. Otra causa muy frecuente es cuando tenemos pseudohiponatremias por polidipsia psicógena. Perdón, son realmente hiponatremias verdaderas, pero se da en ciertos pacientes con trastornos psicógenes que toman abundante cantidad de líquido, mayor de 10 litros por día. Veamos ahora el diagnóstico y clasificación de las hiponatremias. Las hiponatremias se tienen que clasificar en 3 dimensiones en relación al sodio corporal total. Recordemos que el sodio corporal total en el organismo va a estar representado por el examen físico. Cuando un paciente tiene un examen físico compatible con la deshidratación, hablamos que tiene un volumen extracelular disminuido. Mientras el paciente tiene un volumen normal, hablamos de un LEC o de un BEC normal. Y cuando está aumentado, como en el caso de la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis, hablamos de un volumen extracelular aumentado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un paciente, tenemos que ver si el paciente tiene un volumen extracelular normal, bajo o aumentado. Veamos cómo hacemos el diagnóstico físico del sodio corporal total o del volumen extracelular. Podemos tener un sodio corporal total aumentado. Este es el típico caso del paciente que cursa con insuficiencia cardíaca con retención de líquidos. Va a tener rales, ingurgitación yugular, edemas periféricos, ritmo de galope. O todo lo contrario, cuando el sodio corporal total está disminuido, esto me está hablando de una hipovolemia, el paciente se presenta, como vemos acá en el cuadrado azul, taquicardia, hipotensión, mucosas secas y signos del pliegue. Bueno, este cuadro lo único que nos está demostrando son, en base a los diferentes volúmenes extracelulares, cuáles son las causas. Con BEC bajo tenemos vómitos, diarrea, fístulas. Puede ser por diuréticos, por hipoaldosteronismo, acidosis tubular renal, síndrome de pérdida de sal, o normovolémicos, lo más frecuente es la polidipsia, y luego acompañado también del síndrome inapropiado de hormona antidiurética. En la hipervolemia, cosa más rara que se dé, vemos la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y la ascitis como las etiologías más frecuentes. Pero ahora entremos a lo que nos interesa a nosotros en la clínica. Cuando la hiponatremia es severa, menor de 120, así lo voy a definir, y empieza en forma brusca, el paciente va a tener síntomas neurológicos. Estos síntomas neurológicos van a ser confusión, delirio, coma, convulsiones y puede ir hasta el paro respiratorio. Es por eso que las hiponatremias agudas e intensas y severas hay que tratarlas porque pueden llevar a la muerte. La hipernatremia, vamos a ver, a diferencia de la hiponatremia,
cursa con el agua corporal total disminuida. Es muy común en la internación, aunque ustedes no lo crean. Las hipernatremias siempre son un dato de mala medicina, de mala calidad asistencial, ya sea por no aportar el agua suficiente, sobre todo se ven los gerontes, o porque hay un abuso de ciertos fármacos como los diuréticos, llevando a una alta mortalidad. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es reponer agua libre. Las etiologías de la hipernatremia, fundamentalmente, exactamente igual que la hiponatremia, hay que dividirlas en volumen extracelular normal, bajo y alto. La hipovolemia con hipernatremia va a estar dada por vómitos, diarrea, fístulas, a nivel renal por hiperglucemia, mientras que la normovolémica está dada por la deshidratación, por la malnutrición, por la diabetes insípida central que se da en todo paciente con severos trastornos neurológicos o aquellos que tienen trastornos renales como la diabetes insípida nefrogénica. Por último, una situación rara que es la hipernatremia con hipervolemia, eso se ve en aquellos pacientes que recibieron enormes cantidades de bicarbonato de sodio, por ejemplo, dentro de una reanimación, o recibieron soluciones hipertónicas de cloruro de sodio, ya sea por algún tratamiento o la ingesta de agua de mar en el caso de los náufragos. Más adelante vamos a ver cómo todas estas situaciones se pueden tratar dando agua y sodio, en el caso de la hipovolemia, dando en la normovolemia agua libre, y exactamente lo mismo dando agua libre y retirando sodio en los casos de hipervolemia. Vamos a ver cómo llegamos al tratamiento de los trastornos hidroelectrolíticos, en este caso de la hiponatremia dilucional. Muchas gracias.